Bienvenidos a un episodio más de En Directo con Security, su canal especializado en temas de ciberseguridad y seguridad electrónica. En esta ocasión, tuvimos oportunidad de platicar con Hugo Werner, vicepresidente regional de Akamai Technologies para América Latina, acerca de cuáles son los tipos de ataques más comunes en la región y qué tipos de vulnerabilidades están aprovechando los ciberdelincuentes para comprometer la seguridad de las empresas, ahora que muchas de ellas se están preparando para utilizar los servicios en la nube. Por supuesto, también nos comentó cuáles son los puntos clave que deben de ser considerados en toda estrategia de ciberseguridad, incluso cuando se trata de servicios administrados. Si quieres conocer más del mundo de la ciberseguridad desde el punto de vista de un experto, no te muevas de tu asiento. Yo soy Carlos Soto y esto es En Directo con Security. Bienvenidos. Muchísimas gracias por tu tiempo. Yo creo que vamos a empezar esta charla porque nos platiques un poquito de esta visión que tienen ustedes de la ciberseguridad y cuáles son como las principales soluciones que están brindando pues a los clientes y al mercado. Excelente. Bueno, muchas gracias, Carlos, básicamente por la invitación. Y como para darle un poco de contexto a la gente, Akamai es una empresa que este año estamos cumpliendo 25 años, ¿ok? Y se inicia originalmente en los corredores de MIT, que es el Instituto de Tecnología de Massachusetts, ¿ok? Y se inicia con un profesor de matemáticas que era el encargado de PhD de matemáticas de MIT y su alumno. Entonces, en realidad bastante capacidad intelectual ahí y tecnológica, ¿no? Y entonces lo que dicen hace 25 años es, si nosotros vemos el futuro, nos vamos a dar cuenta que el Internet en el estado que tiene hoy físicamente, ¿sí? No va a ser suficiente para traer todo lo que podemos hacer en el Internet. Imagínate, estamos hablando de hace del 98, ¿no? Entonces, habían pocos websites, pero en ese momento vamos a poder hacer educación a distancia, telesalud, comercio electrónico, banca, y hoy nos damos cuenta que eso es una realidad, ¿no? Y entonces lo que dijimos fue, los fundadores dicen, creamos una infraestructura de servidores cerca de los usuarios con inteligencia en el software y a través de eso corremos una red más rápida, imagínate como el segundo piso. Okay. ¿Sí? Y entonces nuestros clientes mandan su tráfico a través de ese segundo piso a una velocidad mayor y con una seguridad mayor, ¿correcto? Okay. Y entonces nos dimos cuenta durante la pandemia que eso era necesario, ¿no? Y entonces cuando tú me preguntas a mí, ¿cuáles son las soluciones que tenemos? Akamai tiene 3 pilares en los cuales nosotros funcionamos. El pilar con el que comenzamos era el pilar de aceleración de contenido. Entonces, lo primero que querías era, recuérdate cuando te conectabas al internet con un módem, conectándose con la línea telefónica, hacía todos estos ruidos, 300 baudios, 1200 baudios, 900 baudios, 2400. Y la primera objetivo fue cómo aceleramos eso, porque en ese momento tú podías irte a un website, ¿sí? Y esperar y Altavista, por ejemplo, oye, déjame ir a buscar un café y en 45 segundos entraba. Entonces, el primer objetivo fue aceleración. Ese es el primer pilar nuestro, que es aceleración y desempeño. En el segundo pilar, cuando empezamos a ver que el Internet está creciendo en tráfico, duplicando, triplicando a veces año con año, comenzamos a ver ataques de ciberseguridad, ¿no? Y los ataques de ciberseguridad vienen desde mucho antes, ¿ok? Si vemos ¿cómo se llama? Vulnerar todas estas, ¿cómo se llama? Oportunidades para hacerlo, viene desde hace mucho tiempo, pero en la segunda etapa de Akamai nosotros desarrollamos el segundo pilar, y el segundo pilar es de ciberseguridad. Y ahora tenemos un tercer pilar que tiene que ver con compute, con cloud compute y compute en el borde, ¿ok? Estamos viendo que ahora más y más nuestros clientes
tienen un desafío en términos de poner sus aplicaciones nuevas y su infraestructura y sus datos en la nube, ¿ok? Ya, o sea, cada vez se hace más complejo. Entonces, hoy, pues obviamente creo que el tema que queremos discutir un poco es alrededor de seguridad y esas son básicamente los tres pilares que tenemos, ¿no? Excelente. Y entrando como ya un poquito más en pues en esta parte de las soluciones, o sea, vi que, por ejemplo, hay un tema que ya tenía algún tiempo que no escuchaba, que tienen una solución especializada, por ejemplo, para DDoS. Eh, ¿Qué tan importante sigue siendo actualmente que las empresas cuenten con un DDoS? Porque, o sea, como que creo que hubo un boom y después como que se apagó este tema. Sí, buena pregunta. Y entonces, fíjate, más que entrar primero en las soluciones, pensemos un poco acerca de qué es lo que está pasando en el ambiente de ciberataques, solamente para ponerle un poco de contexto, ¿no? Entonces, Contexto, claro. si tú eres una organización y hoy en día no importa qué tipo de organización o tamaño, si eres pública, si eres privada, si eres una pequeña empresa o una gran empresa, si tú tienes una computadora o un servidor o una aplicación o corres alguna parte de tu negocio con una computadora o un servidor, estás expuesto a cualquiera de estas vulnerabilidades. Entonces, Claro. lo que pensamos hace 6 meses o 6 años o lo que sea, a mí no me van a tocar, yo soy muy pequeño, eso ya no existe, ¿no? Y entonces tú me preguntabas acerca del DDoS, de la Ujú. negación de servicio distribuido. Y yo lo que te diría es, pensemos en ciberataques de dos formas. Uno es adentro de la organización, todo lo que sucede adentro del firewall, donde están tus sistemas de facturación, de recursos humanos, de finanzas, etcétera. Y después, fuera del firewall, si tienes un firewall, porque desafortunadamente no todas las organizaciones tienen un firewall y sí es accesible, pero fuera del firewall, todos estos servicios que tú tienes expuestos hacia el Internet, entonces, si tú eres una organización que toma pedidos, ¿sí? A través del Internet, o eres una organización que probablemente tiene acceso a sus clientes, entran con credenciales y todo, entonces tienes exposición fuera de ese firewall hacia afuera y ahí los ataques de DDoS siempre están a la orden del día, ¿ok? Mm. Siguen aumentando y la gran diferencia, solo para dar el contexto, es que anteriormente los ataques de DDoS podías hacerlos, bueno, los antisociales o estos bandas criminales podrían hacerlo con pocos recursos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hoy tú puedes ir a YouTube, y no lo recomiendo que lo hagan, pero puedes ir a YouTube y decir cómo hacer un ataque de DDoS. Claro, sí. Y entonces con una computadora tú puedes hacer un ataque de DDoS que a lo mejor no va a afectarle a nadie. ¿Me explico? Pero lo que está sucediendo ahora es que todos ese tipo de ataques de DDoS se están automatizando, ¿sí? Y se están automatizando a través de malware y de phishing y de command and control. ¿Y qué es esto? Básicamente lo que hace es que a través de todos estos diferentes tipos de ataques, Ujú. hay organizaciones que toman control de cientos o miles o millones de dispositivos, ¿sí? Sí, 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 claro. Y entonces lo que antes podía ser una persona o un chico con bastante curiosidad tecnológica y tratar de Ujú. hacer un ataque de DDoS de un volumen muy pequeño, ahora las organizaciones de este tipo están haciendo ataques de DDoS como que se llaman volumétricos. ¿Ok? Claro, sí, sí, sí. Entonces, eso significa que la cantidad de dispositivos que han sido controlados a través de un malware pueden ser miles. Y estos dispositivos ya no son solamente una computadora, sino que también puede ser tu dispositivo móvil, Ujú, ¿correcto? ujú. Puede ser, si tienes
un timbre de esos electrónicos con cámara, si tienes Un videoportero. Sí, si tienes una impresora, tienes una cámara de seguridad, cualquier tipo de dispositivo ahora puede estar expuesto a este tipo de phishing, malware, command and control. Entonces, sí, DDoS sigue, ¿ok? Y es uno de los vectores bastante populares de ataques. Ok, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que está sucediendo actualmente con las empresas? Platicábamos antes que, pues, prácticamente en todos los reportes, en los últimos tiempos, nos dicen que el malware, pues, digamos que ya se desbordó, los ataques de ransomware, o sea, como que todo el mundo dice que todo está creciendo así súper alto, ¿no? Pero Ujú. entonces algo está pasando también con las empresas, o sea, algo está pasando también con la tecnología, o sea, no es, digamos que no sé si esta batalla se está perdiendo por la tecnología, por las personas que no confían en ella. ¿Cuál es tu punto de vista? O sea, ¿qué es lo que está pasando en la industria? Correcto. Bueno, mira, vamos a decir que la ciberseguridad o la defensa es responsabilidad de todos, ¿no? Ujú, ¿Sí? Y eso significa que si tú eres un usuario o tú eres una empresa o tú eres una entidad gubernamental o eres una organización financiera haciendo la transacción en medio de Carlos comprándole algo, a un regalo a una persona o comprándose algo para él. Entonces ujú. todos tenemos que tener esa conciencia y tenemos que tener cierto tipo de responsabilidad, ¿no? Entonces, de aquí es donde podemos comenzar a identificar responsabilidades en cada uno de esos diferentes grupos, ¿no? Para empezar con el nivel más común que somos nosotros como usuarios de la tecnología, ¿correcto? Necesitamos estar pendientes, así como cuando tu mamá te decía, oye, cuando salga a la calle, mi hijo, tenga cuidado, mire para los dos lados antes de cruzar la calle, no hable con extraños, póngase su billetera de la... O sea, exactamente igual, ¿sí? Hay que seguir esas mismas recomendaciones como usuario final, ¿no? Ok. Y creo que a veces como usuarios hay usuarios que se bloquean y dicen, no, esto es muy complicado para Ujú. mí, yo no lo puedo hacer. ¿Cuántos de nosotros somos soporte técnico para nuestros familiares en las casas? Oye, tú trabajas en Justo. tecnología, ayúdame. Entonces, pero no es tan difícil como lo vemos. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las recomendaciones? Número uno, ir a websites que conocemos los websites, no hacerle clic a links que te mandan por un WhatsApp o por un message que están tratando de pretender usurpar a otra, un banco, una entidad. Ujú, Inclusive estamos hablando de ingeniería social en la que si alguien te llama y te dice, oye, mira, te estamos llamando del banco 123 y entonces tu ujú. tarjeta ha sido bloqueada, necesitamos que confirmes tú, o sea, todo ese tipo de cosas que parece rara y extraña, ¿ok? Probablemente es rara, extraña y tiene alguna identificación. Entonces, ahí hay muchos recursos para hacerlo. Después, vamos a hablar acerca de las empresas. Si tú me estabas preguntando, ¿está desbordado el malware, etcétera, sí o no? Y yo creo que las empresas ahora tienen más responsabilidad. Vamos a hablar de los comercios, vamos a hablar de las organizaciones financieras, vamos a dejar sector público después, pero las organizaciones ahora tienen una responsabilidad enorme, ¿ok? Y lo que sabemos es que los cambios tecnológicos son impulsados por dos fuerzas. La primera fuerza es el mercado, ¿sí? O hace lo que tiene que hacer el mercado para estar a la par de tu competencia o te quedas atrás, y Ujú. la otra es la regulación y la normativa, ¿correcto? Entonces Claro. ahí es las instituciones de gobierno ponen regulación para la defensa de la data privada de los usuarios. Y entonces lo que estamos viendo es que en América Latina, en términos generales, la adopción de eso viene dada con mucha lentitud, no viene dada la velocidad correcta, ¿sí? Y Ok. casi siempre
casi siempre viene dada después de que sucede el ataque. Te doy un ejemplo. Hoy por hoy, hablamos de ransomware, ¿no? Hoy podemos ver que empresas y organizaciones en Estados Unidos, el año pasado hubo una muy conocida, un ransomware, un ataque de ransomware muy conocido en una organización de servicios de distribución de combustible, ¿sí? Una refinería. Y básicamente lo que sucedió fue que a través de malware y de phishing pudieron tomar control de las soluciones y de los sistemas y eso afectó, ¿sí? Afectó el uso o la operación normal de esa distribución de gasolina, ¿sí? Entonces, imagínate, extrapolemos eso a una empresa en México. Exacto. O en cualquier otro lugar. ¿Y cuál podría ser el efecto? Imagínate que te hagan un ransomware en tu sistema de facturación y de repente, a lo mejor tú has hecho todo un trabajo espectacular de generar demanda, de tener un producto, de tenerlo disponible, lo vendiste y ¿qué crees? No puedes ver qué facturas tienes que entregar. Y estos son casos reales, ¿no? Y entonces vemos empresas que a través de un ataque de este tipo no pueden facturar por días, por semanas o por meses. Te doy otro ejemplo. El Ministerio de Economía en Costa Rica, y esto es público, estamos viendo esto en la prensa el año pasado, hace aproximadamente un año, fueron víctimas de un ransomware en el cual le cifraron todo el sistema. Entonces, imagínate un país. Una cosa es que una empresa no pueda facturar por un mes. Sí, sí, sí. Otra cosa es que un país no pueda cobrar impuestos, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Sí? Y yo creo que no les perdonaron los impuestos a estos ciudadanos, creo que igual tuvieron, pero por lo menos pues no tuviste que pagarlos, te ayudó en el flujo de caja, ¿no? Y no podías ni pagar impuestos ni cobrar impuestos. No podías procesar, porque ahí había un componente muy importante de aduana. No podías procesar rápidamente importaciones al país. Entonces, la manera en que funcionan muchas de estas aduanas es, ok, yo soy agente aduanero, la materia prima para producir X viene en camino, va a estar aquí el lunes 24 de abril, pero ya una semana antes yo llené toda la información. Cuando llega la carga, ya está en el sistema, no tengo que empezar desde cero cuando llega. No podían hacer eso. Entonces, el atraso en las aduanas enorme. Entonces, cuando tú dices el ransomware está o el malware está desbordado, sí está desbordado y no vemos más ataques porque no hay más criminales. ¿Sí? O sea, así de fácil. ¿Cuál es la parte positiva acerca de eso? ¿Sí? La parte positiva acerca de eso o la de esperanza, ¿sí? Es que hay soluciones, hay muchas soluciones en las cuales, aunque haya sido vulnerado como organización y que este malware haya podido penetrar, porque siempre va a entrar algo entra. Si alguna organización de ciberseguridad te dice, mira, esto es 100% seguro y nadie te va a atacar, eso sale corriendo No porque existe. eso no existe, ¿no? Claro. Exacto. Entonces, hay soluciones. Nosotros, por ejemplo, tenemos una solución ¿cómo se llama? El término es microsegmentación, ¿correcto? La solución de microsegmentación y una solución, eso es dentro de lo que se llama Zero Trust, ¿sí? O Claro. confianza cero, por si acaso dice, he oído de Zero Trust. Dentro de Zero Trust hay acceso, hay microsegmentación. Entonces, para bajar un poco lo que hace la microsegmentación, ¿sí? Imagínate que dentro de tu red tú tienes, como decíamos, ¿no? Unos servidores para recursos humanos, unos servidores para facturación, para finanzas, para Justo. SAP, para marketing, ¿ok? Todo requiere ahora un servidor. Entonces,
generalmente lo que sucede es que cuando alguien entra en la red, en esa red corporativa, las conexiones entre un servidor y otro servidor pueden ser miles, ¿sí? ¿Cómo se generan esas conexiones? Bueno, yo soy un software que está en un servidor y puedo conectarme a través de diferentes puertos. Son puertos lógicos, ¿sí? No son puertos físicos, son puertos lógicos, y eso es lo que se necesita para tener una red que funcione bien, y puedo conectarme de diferentes puertos en diferentes servidores. Y lo que tú piensas es que las conexiones posibles dentro de eso son cientos de miles, decenas de miles. Cuando tú segmentas, tú restringes solamente quién se tiene que conectar con quién. Marketing no se puede conectar con finanzas. No tiene nada que ver con finanzas, ¿sí? Exacto. Recursos humanos no se tienen que conectar con facturación. Y eso puede ser una solución. Lo interesante es que esas son soluciones en las cuales hoy en día tú pagas por un servicio por mes. ¿Me explico? Ok. Ya, ya. Entonces, en vez de pensar, wow, voy a tener que gastar 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 100,000, $1,000,000 poniendo fierros y software e instalar ese software, ahora todo es como un as a service. ¿Y eso Claro. qué significa? Que las empresas no tienen que hacer un desembolso de capital, sino que es un servicio. Y son servicios que, mira, costos muy, muy económicos, pero estamos hablando de 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 a $7,000 y de ahí para arriba al mes para tener cierto nivel de solución. Entonces no es tan, ¿cómo se llama? Inalcanzable, ¿correcto? Inalcanzable, claro. Sí. Muy bien. Oye, y en tu experiencia, ¿qué crees que sea lo que más les falta a las empresas? O sea, comentaste un punto en el que decías que en efecto los empresarios piensan que no van a ser atacados porque son pequeñitos, porque pertenecen a cierta industria o por lo que sea. Pero supongo que tú al ser un experto y estando pues al frente de esto, pues ves, o sea, lo que le sucede a las empresas, ¿no? O sea, que seguramente ya te llamaron, oye, ya tengo este problema gigantesco, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué es lo que ves que los ciberatacantes están eh, aprovechando, ¿no? Pues, de las fallas en la ciberseguridad de las empresas. Correcto. Mira, lo, el punto principal aquí es que la ciberseguridad es responsabilidad de la junta directiva, del presidente de la empresa, ¿ok? Ujú, ujú. Eh, O sea, es de esa forma, porque básicamente cuando tú ves la motivación de un atacante, el atacante va a ir a buscar eh, cosas que tengan valor, ¿sí? Claro, claro, claro. Entonces, ¿qué es lo que puede tener valor? No solamente el hecho de sustraer dinero de una cuenta bancaria. Ujú, Puede ser, ujú. por ejemplo, sustraer información confidencial de tus clientes. Puede ser sustraer información acerca de cómo una organización que da franquicias, cómo maneja los procesos, quiénes son sus proveedores, cuánto paga esa organización. Entonces, toda esa información confidencial de la organización puede tener valor para un criminal, ¿correcto? Y si pensamos que la seguridad tiene que venir como una responsabilidad desde la cabeza de la organización hacia Ujú. abajo, entonces lo siguiente va a decir el presidente, oye, pero yo no soy tecnológico. O sea, ¿cómo Claro. entiendo esto? ¿Sí? Y de ahí es donde viene la responsabilidad de generalmente las personas que están manejando esa tecnología. Y la tecnología, básicamente, cuando tú manejas una tecnología, y por aquí me imagino que has tenido diferentes expositores en eso, estás Ujú. hablando de diferentes cosas, ¿no? Estás hablando acerca de infraestructura,
servidores, estás hablando acerca de redes, estás hablando acerca de comunicaciones, estás hablando acerca de desarrollo de aplicaciones, y la ciberseguridad es una de ellas que es para todos, aplica para Sí, todos, ¿no? horizontal, claro. Exacto. Entonces, la ciberseguridad tiene que tener ciberseguridad en las telecomunicaciones, en la infraestructura, en el desarrollo de aplicaciones. Si tú haces desarrollo de aplicaciones, que hoy tenemos organizaciones en México que tienen miles de desarrolladores, ¿sí? O sea, Ujú, entonces, el siguiente punto es, necesitas tener a alguien dentro de la organización que conozca de seguridad, ¿sí? Que tenga cierto nivel de experiencia, e idealmente, si me preguntas a mí, que le reporte al presidente de la compañía. ujú, No por tecnología, porque entonces de esa forma tú tienes un ente independiente. Algunas organizaciones, por ejemplo, lo que hacen es que dicen, bueno, voy a tener un gerente de seguridad ujú, y va a ser seguridad física, ¿sí? De la cual en América Latina conocemos mucho acerca de eso, seguridad física, cuidar contra las tiendas, los depósitos, etcétera, y seguridad de la información. Ahora, ¿qué pasa si tú eres una empresa que no tienes suficiente masa crítica para decir, voy a contratar a un CISO, a un Chief Information Security Officer, a un ujú. gerente o director de ciberseguridad con mucha experiencia? Ahí es donde tú tienes la posibilidad como empresa de identificar integradores o organizaciones, ¿sí? Por ejemplo, Akamai, o pueden ser otros, que te dan ese servicio, ¿sí? De no solamente la solución y todos el software y el servicio, sino que también que te pueden dar una evaluación, que te pueden mantener informado. Y de ahí donde nosotros decimos que el mejor uh, o uno de los mejores filosofías para esto es, si tú eres una compañía que fabrica muebles, ¿sí? Tu experticia no está en desarrollo de aplicaciones, tu experticia no Ujú, está en ciberseguridad. Entonces, tu experticia está en el diseño, la fabricación, la distribución, la venta y la generación de demanda de muebles, ¿correcto? Entonces, enfócate en tener gente experta de alto nivel ahí, que ese es tu diferenciador. Y todos los servicios de ciberseguridad y de otras cosas las puedes utilizar y apalancarte con otras organizaciones. Entonces, en ese caso, por ejemplo, nosotros tenemos clientes a los cuales les damos todo el servicio de ciberseguridad, o sea, como un outsourcing que tienen todo, ujú, ¿sí? ujú. Otras que dicen, no, lo voy a hacer a través de este integrador. Otras que dicen, no, 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 yo tengo gente y entonces solo me ayuda si voy a tener que ir al segundo nivel. Entonces, de nuevo, hay vías de mecanismos que se ajustan a diferentes presupuestos para poder asegurarse que las empresas se responsabilicen por eso, ¿no? Claro, sí, aunque lo que se escucha, o al menos cuando sale a la luz pública, pues es que estas grandes empresas que en teoría tienen los recursos económicos, tienen el personal, pues también son atacados. Platicaba hace unos meses con pues digamos que con un colega tuyo, este, y nos compartía una visión de que la gente de sistemas o los encargados de ciberseguridad de las empresas tienen que pasarse o tener como esta visión como de hacker, ¿no? O sea, tienen que tratar de ponerse en los zapatos del hacker para pensar más allá, porque si estás solamente esperando y checando cuáles son como pues estas brechas que tienes, el hacker, o sea, eh, al final de cuentas no es uno, o sea, pueden ser unos, 100, 200 o miles que te pueden llegar. Entonces, pues es como muy complicado. Y es por eso que supongo que aquí es a donde entra este tema de los servicios administrados. Pero también me explicaban que por lo regular en México las empresas están acostumbradas nada más a que te administren pues la parte de el endpoint, la parte digamos que de los firewalls. Entonces como que también necesitamos explicarles a las empresas que no solamente son estas dos soluciones, ¿no? O sea, sino que tienen que poner foco en otras cosas
pero que quizá por desconocimiento, por lo que sea, digamos que no están funcionando. En ese sentido, ¿cuáles son como los tips que le podrías dar a un empresario que considera que con tener endpoint o pues digamos que los firewalls, pues ya se siente pues como que tiene el 100% de la La seguridad? protección. Sí. Mira, excelente, excelente pregunta. Y voy a tratar de, a ver, hay por lo menos tres grandes fuerzas que son las que hacen la tecnología compleja. Hay muchísimas, pero yo te voy a tratar de resumir para tu audiencia tres fuerzas, ¿no? Que están sucediendo hoy en tecnología y suceden en cualquier tipo de organización y después hablamos acerca de el endpoint y hacemos del firewall. Mira, la primera es la cantidad y la evolución de tipos de ataques nuevos Ujú. que están surgiendo en el mercado. Esa es la número uno. Entonces, imagínate hoy ya todos hemos escuchado de ChatGPT, la Sí, inteligencia sí, sí. artificial, entonces Microsoft saca una, Google saca otra, Elon Musk dijo que va a sacar otra inteligencia, se va a llamar Truth GPT, ¿ok? Ok. Entonces, con todo lo que tiene que ver con esa capacidad heurística de desarrollar y de crecer, los bots y el malware casi que se regeneran solitos. O sea, es como un virus que muta, ¿no? Está mutando. Ujú, ujú. Entonces, una fuerza es esa complejidad, ¿ok? La segunda es que todos hemos escuchado que antes teníamos que ir de on-premise, centro de datos, a la nube, ¿sí? O nos quedamos en el centro de datos, o nos vamos todo a la nube, o híbrido, ¿sí? Ujú, ujú. Vamos a tener parte en un centro de datos y vamos a tener algo en la nube. Entonces, esa infraestructura de IT se está volviendo muy compleja, ¿correcto? Y entonces, eso significa que no hay conexiones correctas y es más complicado de decir cómo yo puedo tener una política de ciberseguridad en los centros de datos on-premise y cómo puedo tener unas políticas de ciberseguridad en la nube. Entonces ya tienes que Ujú. administrar dos, migrar de esa, ¿cómo que se llama? De on-premise a la nube requiere tiempo, requiere dinero, requiere, o sea, esa migración. Entonces, pero ¿por qué lo haces? Lo haces porque dices, oye, antes a lo mejor servía 10,000 clientes concurrentes o 10,000 usuarios Ujú. concurrentes y ahora son 100,000. No me escala seguir poniendo, no puedo, o sea, tengo un centro de datos que tiene 2,000 metros cuadrados o 20,000, no puedo crecerlo a 50,000 porque no tiene sentido. Entonces me voy a ir a la Ujú. nube. Es más económico, pero tiene otro gasto. Entonces, acuérdate, la primera que te dije fue la evolución de los ataques, inteligencia artificial. La segunda es la complejidad de la infraestructura de on-premise a la nube. Y la tercera, que está aumentando esta complejidad, la tenemos nosotros los proveedores de ciberseguridad. ¿Y Ujú, cuál es ujú, ujú. esa? Es que hay demasiados productos de ciberseguridad en el mercado. O Sí, sea, sí, sí. a lo mejor tú podrías tener aquí en tu programa 3 años, un día por vendor y a lo mejor tienes todo el material del mundo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Lo que está Sí. sucediendo es que los clientes lo que están tratando de hacer es eh, identificar soluciones integradas, ¿sí? En las cuales estás maximizando eso. Entonces dices, por ejemplo, o sea, solamente porque trabajo en Akamai y te digo, nosotros tenemos una solución y hemos venido consolidando eso, ¿no? Nosotros tenemos una solución en la cual se llama el Application and API Protector. Eso te cumple con lo que tú dijiste, el firewall, ¿correcto? Y te protege tanto el aplicativo de web como los APIs, porque es otra cosa que también podemos hablar, o sea,
Ujú. La migración a APIs, ¿sí? Es impresionante y esos tienes que ponerle seguridad. Con estas soluciones integrales, como la que te comenté, tú puedes tener un firewall, puedes tener un identificador y mitigador de bots, que es otra categoría diferente. Ujú, ujú, ujú. Sí, Puedes tener eh, protección contra DDoS, ¿sí? Puedes tener una solución de DNS, ¿sí? Y ahora lo que está sucediendo entonces ahora es que tú puedes tener un paquete, un bundle, ¿sí? Que está más unificado. Entonces, eh, antes lo que tenías que hacer como organización, donde empieza tu pregunta, era, tengo un firewall, tengo un endpoint, tengo un antivirus, ya, déjenme. Entonces, el problema es que no, o sea, por la primera que te dije, que la evolución de todos estos, ¿cómo se llama? Eh, malwares que se autogeneran y mutan solos utilizando inteligencia artificial, ¿sí? No te da abasto para mantenerte estático con una sola solución, ¿sí? claro. Entonces, esas son las tres cosas. Y lo interesante, Carlos, es que una solución de este tipo, tú simplificas, tienes un solo vendor o reduces el número de vendors y el costo ya está maximizado. Entonces tú no Ujú, le ujú, pagas, ujú. tú no le pagas $2,000 a 10 vendors, sino que le pagas 5,000 a uno, me explico, por decirte un número, Ujú, ¿no? ujú, ujú. Oye, entonces aquí, digamos que uno de los mensajes principales es que el tema de ciberseguridad se está yendo ya hacia un mercado más como de servicios. Entonces, ¿qué tanto las empresas están adoptando o pensando que es como que las mejores opciones? Porque siempre hay como este pensamiento así como que muy celoso de, no, o sea, yo tengo que estar al pendiente de lo que pasa en mi empresa y quiero tener todos los fierros aquí para saber qué está pasando y yo tomo decisiones. Pero, o sea, creo que el mundo ya cambió, las tecnologías también. Y aparte de todo, no hay como tantos expertos, ¿no? O sea, digamos que hay muchos vendors que nos han dicho que, pues bueno, hay unos que dicen que hacen falta 2 millones, 3 millones a nivel mundial, pero, o sea, siguen siendo muchísimos, ¿no? Entonces, o sea, creo que ese camino de los servicios administrados, pues está como, pues, en tendencia, en auge. En ese sentido, ¿qué piensas? Sí. Bueno, mira, creo que una de las características que tenemos los ingenieros o los tecnólogos es que nos gusta, somos binarios, ¿sí? O sea, Ok, sí, es sí, sí. uno o es cero. Sí, ¿Y por qué te digo esto? Es porque la mayoría queremos tener control, ¿correcto? claro. Cuando yo me inicié profesionalmente, trabajaba para una compañía que vendía software, ¿correcto? Una compañía bastante grande. Y al principio esta compañía vendía el software en una cajita en un disco, ¿te acuerdas? Ajá, ajá, ajá. Que si querías comprar un procesador de palabras o lo que sea, una base de datos, ibas a una Sí. tienda y entonces pagabas una barbaridad de dinero. O sea, era una barbaridad de dinero y tenías una caja. Y luego esta compañía hizo algo novedoso que era, oye, ya no te voy a vender, tú quieres esto para 1,000 empleados, ¿sí? Este procesador de palabras, este, no te voy a vender 1,000 cajas, sino que te voy a vender una licencia. Y ya no te va a costar $500 la licencia, te va a costar 100, Ujú, 195. ujú, ujú. Y en ese momento, no me lo vas a creer, o a lo mejor sí, pero tenía clientes que me decían, oye, Hugo, me encanta lo de las licencias, pero yo necesito para 1,000 usuarios dentro de esta organización de petróleo, ¿ok? En Venezuela, y entonces voy a necesitar que me mandes 1,000 cajas. Yo le digo, no, ¿por qué quieres 1,000 cajas? Claro, Y sí, sí, entonces me sí. decía, es que lo que pasa es que yo quiero tener las cajas en cada uno de ellos, quiero tener Ajá. los manuales. Y es más, la gente de finanzas que maneja los activos
quiere decir, oye, ¿cómo es que pagamos nosotros $500,000 y lo único que te dieron es un papel en una licencia? O sea, ¿qué es esto? No puede ser. Claro. Y entonces lo mismo ha venido pasando y desarrollando. Entonces, después, imagínate ahora vete a la nube, ¿sí? El siguiente era, yo quiero tener mi rack. ¿Cuántas veces fuiste a una organización en la que te decían, y como cereza en el pastel, te vamos a dar un tour en nuestro centro de datos? Y entonces entrabas al centro de datos, o sea, no sé si te acuerdas que tenía centros de datos en sótanos que tenían una pared de cristal y ahí estaban todos los servidores encendiendo y apagando, o sea, un show, ¿no? Ahora eso ya no lo ves, están en la nube. Y lo mismo ha pasado con la ciberseguridad, que la ciberseguridad de la misma forma empezó con cajitas, con fierros, ¿ok? Sí, sí. Y los fierros sí tienen una función. Hay fierros de cierto nivel enterprise, porque todo tiene que, o sea, esos datos tienen que pasar por un switch, por un router, a un servidor físico. Pero si yo soy una empresa, como decía, que fabrico muebles, y no estoy pensando en nadie en específico, se me ocurrió muebles por no decir otra cosa, Ok. ¿por qué yo voy a gastar mi dinero comprando 500,000, 1,000,000, $2,000,000 en crear un centro de datos cuando puedo pagar $10,000 al mes o 5,000 o 15,000 y que no tengo que actualizar esos servidores, no tengo que actualizar esos switches, no tengo que tener gente que esté, se nos cayó la luz, la electricidad? Y tú sabes, correr todos esos servidores te jala mucha energía y tienes que poner mucho aire acondicionado. O sea, es una cosa que te dice, no tiene sentido, ¿no? Y entonces, hoy, llevándolo a un punto más allá de ciberseguridad, si te acuerdas, uno de los factores que te dije es esa evolución de los virus o de los malware que están evolucionando por su propia cuenta, están mutando. Una de las cosas más efectivas es tener una empresa que tenga todos esos expertos en el cual los ataques llegan a un SOC o a uno de muchos SOCs, como es el caso nuestro. Nosotros tenemos 25 SOCs a nivel mundial, tenemos 40, 50 scrubbing centers. Llegan ahí y tenemos gente que está monitoreando activamente 24/7 y cada vez que encontramos un ataque día cero, que es una versión nueva, nosotros lo identificamos, lo categorizamos y comunicamos a todos nuestros clientes. Identificamos este ataque día cero. ¿Quieres agregar una regla en tu servicio para protegerte o qué quieres hacer? Y entonces toda esa inteligencia de su ciberseguridad que nosotros también utilizamos, inteligencia artificial, utilizamos machine learning, ¿ok? Utilizamos no utilizamos ChatGPT, no me lo preguntes, no utilizamos nada de eso, tenemos nuestro propio desarrollo. Ok. Nosotros se lo podemos pasar a nuestros clientes, no importa si es un cliente pequeño o si es un banco multinacional o es una institución de gobierno donde procesos críticos del Estado están sucediendo, ¿no? Entonces, sí, ese es el futuro es para allá y cualquier organización que quiera tomar control de esa ciberseguridad necesita mucha plata, necesita mucha gente y no es efectivo y al final algo se te va a quedar. Excelente. Pues muy bien. Mira, ya como para, digamos que ya para los últimos puntos de la entrevista, me gustaría mucho que les explicaras a los que vean o escuchen esa entrevista, cuál es como, digamos, la diferencia entre tener el control en casa y dárselo a un experto a través de los servicios. ¿A qué me refiero? Nos llega, bueno, más bien existe, digamos que la información de que hay empresas que han vivido meses, pues sí, meses, con el malware dentro de la organización, ¿no? Entonces,
Eh, la ventaja, por lo que escucho o por lo que entiendo, es que cuando tienes un equipo de 25 SOCs a tu servicio, o sea, van a pasar horas, si no es que algunos minutos o segundos para que te protejan de algo y no tengas que tener como esas brechas abiertas durante meses, ¿no? Súper. Mira, de nuevo, yo lo que le diría, así como para terminar de dar algunas recomendaciones y sugerencias, es que hay que pensar en la ciberseguridad en dos grandes segmentos. El primero es, como decía al principio, adentro Ujú, de la organización, adentro del firewall. Y el segundo es del firewall expuesto hacia el Internet. Esas ujú, son las dos grandes áreas, ¿no? En la primera, adentro del firewall, estamos hablando de tener ciberseguridad bajo una filosofía de cero trust, ¿sí? Y ok, obviamente esa filosofía tiene muchas capas y tiene muchas cosas y no tienen que hacerse todas al mismo tiempo, sino que se ujú, pueden ir haciendo poco a poco o hacer el riesgo, el assessment del riesgo. Y hacia afuera, correcto, estamos hablando de tener un firewall de última generación, ¿sí? Entonces, de hecho, nosotros estamos lanzando un concepto con un producto que es el Network Cloud Firewall. O sea, ok, un firewall que ujú, está en la nube y protege y es mucho más amplio en rango. O sea, es como que ujú, tienes esa capa que está en cualquiera de esos 350,000 servidores donde nosotros entregamos ese servicio, ¿sí? ujú, ujú, Y, eh, y eso, ¿cuál es la ventaja para una organización? La ventaja es que puedes consolidar varias capas de seguridad en un solo vendor, ¿correcto? Entonces, en vez de estar pensando en tener eh, muchos, te digo, un banco muy grande en México en un review nos dijo, mira, Hugo, yo manejo 120 tecnologías de ciberseguridad. sí, 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 O sí, sí, sea, sí, 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 si te lo digo, tú no lo crees. Si no, sí, o sí, sea, sí, si no me lo dice esta institución, y esto no es una, o sea, esta es la que me dijo eso, pero yo sé que el resto también, cuando hacen, a veces ni saben cuál es el inventario de todo lo que tienen, ¿no? ujú, ujú, Entonces, definitivamente, o sea, tenerlo como un servicio es mucho más efectivo en términos de costo. Te reduce el número de organizaciones o vendors con los que tiene, de proveedores con los que, y fabricantes con los que tiene que trabajar. Estás actualizado, ¿sí? Porque estamos viendo en tiempo real todo ese tipo de cosas, ¿sí? Y entonces, como efecto, es que tú te puedes enfocar en hacer mejores muebles y claro, vender en el más con buenos negocio. muebles, con buen diseño, tu negocio, Ujú, ¿no? Entonces, sí, eso es, hacia allá vamos, esa es la tendencia y yo creo que la gente está escuchando y desafortunadamente hay organizaciones que solamente toman acción cuando ya tienen el ataque. Lo importante es que, y la otra cosa, aunque haya un ataque, ya sea de DDoS, de firewall, de infiltración o de ransomware, ¿sí? Existe la posibilidad de ayudar a estos clientes. Entonces, solamente porque te dice, mira, ya se cifró todo, ya tengo que botar eso y empezar ujú. de nuevo, no. Existe también la posibilidad de hacer trabajo de emergencia, integraciones de emergencia, rescatarlo, o sea, meter al paciente en cuidados intensivos, hacer lo que tenga que hacer, recuperarlo y sacarlo, ¿no? Ok, entonces, digamos que es como que la nueva generación de una visión de ciberseguridad para las empresas, ¿no? O sea, ya estás cuidando, digamos que no solamente como la parte interna, que es la que decías de la empresa, sino, o sea, ya estás utilizando como este todo. Muy bien, ¿cuál sería como, pues, el mensaje final para los que nos escuchan? O sea, ¿qué es lo que tienen que visualizar en un vendor, en un fabricante para hacerlo su próximo socio de negocios? Buenísimo. Mira, yo creo que una importante es si ese vendor tiene presencia local. Mm, claro. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Em,
si alguien te va a dar un servicio en la nube o en el borde, una de las cosas que yo te diría es, pregunta cuántos servidores o cuántos centros de datos o cuánta presencia física existe dentro de el país en el que vas a contratar eso, ¿sí? Mm, Porque lo que tú quieres es que esos servicios estén cercanos a tu origen, ok, a tu centro de datos o a tu nube de donde sale. Entonces, ese es número uno. Háblame acerca de tu presencia local. Ayer estábamos en un foro con Prosa acerca de pagos y estaba una de ujú, las personas de la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores, en la cual esta persona decía, oye, las instituciones financieras, ¿sí? Para irse a un servicio en la nube, si los servidores que están en la nube están fuera de la República ujú, Mexicana, claro. tienen que pedirle permiso a la Comisión Nacional Ujú, Bancaria y de Valores. Si los servicios de la nube tienen presencia física en México, solamente avísanos que lo vas a hacer y ya sabemos, pero no hay ningún problema. Entonces, esa presencia local, soberanía de los datos es muy importante. La siguiente que yo te diría es, oye, una que todavía, ahora no sé cómo es, pero la segunda, porque te puedo dar muchas, pero solamente te voy a dar dos. La primera es presencia local. ok, Presencia local también en gente. La organización tiene gente en el país, correcto. Todavía en nuestros países queremos ver a la persona, o sea, tenemos claro. una cultura de alto contexto, o sea, hoy estamos aquí virtualmente y eso es espectacular, pero nada va a ser nuestra relación más fuerte que cuando nos vamos a tomar un café o nos desayunamos o nos tenemos una reunión en la misma sala. Entonces, tener gente local es importante. Y te voy a dar una más interesante todavía, y desde el punto de vista económica, ¿sí? El servicio al mes, ¿te lo cotizan en dólares o te lo cotizan en pesos, en tu moneda local? Ok, ¿Sí? en moneda local, ya. Entonces, imagínate que yo te digo aquí, te vengo a decir, oye, Carlos, para tu organización, yo te voy a vender un servicio y te va a costar N dólares al mes por 12 meses. ¿Qué pasa? Tú me preguntas, si el dólar, ahora pareciera como que el superpeso está yéndose en contra, pero mira, uno lo sabe, ¿no? Claro. Si tú recibes tu dinero en dólares, no importa, pero si tú facturas y recibes en pesos y sabemos que eh, no todos los clientes pagan a tiempo, Ujú, ujú, ujú. entonces tienes un riesgo cambiario. Entonces, una segunda diría yo, oye, tú me vendes eso y me garantizas los pesos, 100,000 pesos, 50,000 pesos, 25,000 pesos por la duración del contrato. Y yo Ya, tengo ok. una ansiedad menos, Ajá, ajá, porque ajá. no es lo mismo que te diga son 2,000 dólares, ¿correcto? O que te diga son 40,000 pesos, Claro, porque no sabemos qué va a claro. pasar con el peso en abril del 2024, ¿no? Justo. Eh, y la otra cosa te diría, bueno, vamos por una tercera. La tercera es, ¿qué clientes tienes en mi segmento? ¿Con Ok. qué clientes trabajas? Como bancos, como manufactura, como Consumer Products Group, como institución gubernamental, etcétera. Entonces, ahí te dejo tres cosas que es más que todo con que ver con, aparte de lo que es la tecnología, ¿no? Excelente, Hugo. Pues por mi parte sería todo. Eres un gran conversador. La verdad es que, o sea, creo que estuvo bien, bien, pero bien interesante, o sea, esa entrevista. En el futuro, en algunos meses más, te voy a volver a buscar. Hay algunos temitas por ahí que se quedaron que creo yo que, pues bueno, van a ser interesantes para el público que nos escucha. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias de nuevo. No, gracias a ti, Carlos. La verdad es que fue muy animada la conversación y buenas preguntas las tuyas, así que estamos a tu disposición. Muchas gracias.